Mi libro, El Festival de la Blasfemia, está siendo un éxito de ventas. Léelo. Sé que te va a encantar. Un parque de diversiones no está completo sin su más icónica atracción, la montaña rusa. ¿Por qué fascina tanto a la gente? Si tuviera que analizarlo, yo diría que es por la adrenalina que produce no solo el viaje en sí, sino el hecho de probar tu valor montándote. Siéntate bien porque este top trata sobre el epicentro del miedo, sobre tu peor temor, acerca de lo que todos piensan al subirse a una montaña rusa. ¿Y qué si hay un accidente? Hoy haremos un repaso por los mayores desastres con consecuencias fatales. Prepárate muy bien porque estos son los 7 peores accidentes de la historia ocurridos en montañas rusas. Número 7. Comenzamos este top con el accidente más extraño en la lista. Le tocó ser el 7º, pero no por ello poco horroroso. En junio del año 2008, un adolescente llamado Asa LeSean Ferguson se subió a Batman, una montaña rusa temática basada en el superhéroe en Georgia, Estados Unidos. Todo fue bien. El problema fue cuando Asa perdió su preciado gorro en medio del paseo. Al chico no se le ocurrió mejor idea, luego de bajarse, de tratar de recuperar su gorro montándose entre las vigas que sostienen los carruajes de la montaña rusa. El jovencito se había confiado con que sostenerse bien y hacerse bolita entre las vigas mientras el carruaje pasaba por encima lo mantendría salvo. Craso error. En un descuido gravísimo, ella falló en proteger la parte más importante de su cuerpo, la cabeza. El carruaje pasó a 80 kilómetros por hora y lo decapitó de cuajo. Número 7. Número 6. El número 6 le gana al 7 por ser una tragedia mucho más horrorosa y sobre todo traumática para todos los testigos. Que el hecho de que vengamos de la decapitación de un adolescente sea preámbulo suficiente. Rosa Yala Gaona Esparza era una mujer de 52 años que, antes de subirse al gigante de Texas, una montaña rusa enorme que estás viendo en pantalla, expresó preocupación porque el arnés que debía sostenerla estaba un poquito flojo. Un empleado indiferente le restó preocupación a su queja, quizá pensando que era la típica doña protestona. Resulta que el arnés sí estaba flojo. Y no solo eso, se liberó en medio de una de las volteretas del recorrido. El cuerpo de Rosa fue impactado por un carro segundos después de caer en las vigas del recorrido. Su cuerpo quedó despedazado. Pedazos de carne quedaron esparcidos 22 metros a la redonda. ¿Quieres saber algo más? Su hija iba sentada al lado de ella. Número 6. Número 5. El quinto lugar sube todavía más la apuesta sobre los dos anteriores y reza, además, sobre la inconsciencia de los empleados que trabajaban en el parque. James Hackemer era un veterano de la guerra de Irak. El tipo perdió las 2 piernas en un terrible combate. En casa, el sujeto decidió ir a un parque de atracciones en su natal ciudad de Buffalo. En ella se encuentra Ride of Steel, una montaña rusa con temática de Superman.
Los empleados animaron y convencieron al señor Hackemer de subirse a la atracción diciendo que era 100% segura. Grave error. En medio del paseo, Hackemer, que no tenía piernas, se deslizó involuntariamente por debajo del arnés en medio de una voltereta y, muy como la señora del sexto lugar, fue golpeada por el mismo carruaje en que no solo iba él, sino su familia, cuando éste bajó a toda velocidad. Número 5. Número 4. Los canadienses fueron víctimas de sus propias palabras. El Mindbender es una montaña rusa enorme y se enorgullecían de ella diciendo dos cosas. Lo primero es que era la más grande del mundo en su estilo que estuviera bajo techo. Lo segundo, y por mucho más pretencioso, es que la vendían como la más segura del mundo. En el año 1986, un fatal accidente probó que estaban equivocados. Al fallar los frenos, uno de los carros salió disparado de las vías y se precipitó volando a toda velocidad contra un pilar de concreto, matando a las 3 personas que iban a bordo. Los noticieros habían contado que tuvieron que estar toda la noche separando los cadáveres de los metales retorcidos. Número 4. Número 3. Ocurrió en Nebraska en el año 1930. Lo que ves en pantalla ahora es simplemente la misma montaña rusa pero reconstruida. En los viejos tiempos, la Big Dipper, por su traducción, Gran Sumergida, fue artífice del peor accidente de montaña rusa en la historia de los Estados Unidos. Los frenos son una parte crucial para la seguridad de toda montaña rusa. Lamentablemente, en julio de aquel lejano año, fallaron en uno de los carruajes. Este se detuvo en medio del paseo, solo para ser impactado a toda velocidad por el que iba detrás. Cuatro personas murieron en aquel primer impacto y otras 19 resultaron heridas en total al ocasionarse un choque en cadena. Número 3. Número 2. Esto es absolutamente increíble, porque el que era considerado hasta hace muy poco como el peor accidente de montaña rusa en la historia del mundo, también se llamaba Big Dipper, solo que este se halla en Inglaterra, no en Estados Unidos. Pasó en 1972 y el hecho de que haya varias versiones de por qué ocurrió el accidente es testimonio de las malas condiciones generales en las que se hallaba esta vieja montaña rusa que ves ahora mismo, pero obviamente reformada. Hay gente que dice que las vías se rompieron, otros que el freno del carro que iba al frente se activó en plena subida, ocasionando un impacto con el carro que venía a toda velocidad por detrás. Esto trituró a 5 niños y lastimó a otras 13 personas. Como sea, si vas de turista a cualquier parte del mundo y llegas a una montaña rusa que se llame Big Dipper, yo te aconsejaría no subirte por si las dudas. Número 2. Número 1. Como dije antes, Inglaterra tuvo hasta hace muy poco, el año 2010 de hecho, el peor accidente de montaña rusa en la historia. Lamentablemente China le arrebató el puesto. Ocurrió en la atracción Viaje Espacial que ves ahora mismo en pantalla. Pasó lo impensable. En medio del trayecto hubo una falla eléctrica que ocasionó una pequeña explosión. El carro comenzó a salirse del carril, la velocidad disminuyó y eso ocasionó un impacto con el carro que venía detrás.
6 personas murieron y 10 más tuvieron que ser llevadas al hospital en condiciones gravísimas. Hasta ahora, el accidente con mayor número de fatalidades en la historia. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para estar en contacto. Por favor, hazlo. Quiero escuchar tus ideas. Mando un enorme agradecimiento a Scarlet Vanity, pues de ella fue la idea que dio como fruto este top. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.